Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 21 de noviembre, en esta 33ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Así es, día viernes, hoy celebramos este acontecimiento que también es muy importante en la Iglesia. La memoria de la presentación de la Santísima Virgen María, que se celebra hoy, tiene una grande importancia, no solo porque en ella se conmemora uno de los misterios de la vida de la que Dios eligió como madre de su Hijo y como madre de la Iglesia, ni solo porque en esta presentación, entre comillas, de María se alude a la presentación de Cristo y de todos nosotros al Padre, sino también porque constituye un gesto concreto de ecumenismo, de diálogo con nuestros hermanos de Oriente. Esto se ve claramente por el comentario de los redactores del nuevo calendario litúrgico y por la nota de la liturgia de las horas que dice: en este día en que se recuerda la dedicación, en el año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del templo de Jerusalén, celebramos junto con los cristianos de la Iglesia Oriental la dedicación que María hizo de sí misma a Dios, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Como se sabe, el hecho de la presentación de María en el templo no lo narra ningún texto de la Sagrada Escritura. De él hablan abundantemente y con muchos detalles los libros apócrifos, esto es, esos escritos muy antiguos que la Iglesia nunca ha reconocido como inspirados por Dios y por tanto como Sagrada Escritura, pero que pertenecen a la tradición. Pues bien, esos apócrifos dicen que la presentación de María en el templo se hizo con pompa. En el momento del ofrecimiento y durante su permanencia en el templo hubo hechos prodigiosos. María, según la promesa hecha por sus padres, fue llevada al templo a los 3 años. En compañía de un gran número de niñas hebreas que llevaban antorchas encendidas, con la participación de las autoridades de Jerusalén y entre el canto de los ángeles. Para subir al templo habían 15 gradas, que María subió sola a pesar de ser tan pequeñita. Los apócrifos dicen también que María en el templo se alimentaba con un alimento especial que le llevaban los ángeles y que ella no vivía con las otras niñas sino en el Sancta Sanctorum, que como se sabe, solo era visitado una vez al año por el sumo sacerdote. La realidad de la presentación de María debió ser mucho más modesta y al mismo tiempo más gloriosa. En efecto, por medio de este servicio a Dios en el templo, María preparó su cuerpo y sobre todo su alma para recibir al Hijo de Dios, viviendo en sí misma la palabra de Cristo. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pidamos pues la poderosa intercesión de nuestra Santísima Madre en el día de su presentación en el templo. Muy bien, y para hoy, viernes 21 de noviembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Antes de hacer la lectura, déjenme recordarles que también hoy se celebra en la hermana República del Salvador a Nuestra Señora de la Paz, patrona de aquel vecino país, y por eso también le recordamos y pedimos su intercesión. Ahora sí, centrémonos en San Lucas 19, 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos damos cuenta cómo se sigue hablando del templo y hoy Jesús en el capítulo 19 de San Lucas habla precisamente de aquel templo en Jerusalén, el cuidado que debemos de tener de nuestro templo. Así es,
Y claro, debemos de cuidar evidentemente el templo físico. Jesús tenía celo por la casa del Padre. Sí, porque en el templo es sagrado. En el templo, ¿por qué es sagrado? Porque está la presencia de Dios. ¿Por qué es sagrado? Porque se realizan los sacramentos y especialmente porque es sagrado, porque ahí se celebra la Santa Misa. La transustanciación se lleva a cabo en el templo, en el altar. ¿Sí? Lo que llamaban los judíos el Sancta Sanctorum, es decir, aquel espacio tan pero tan sagrado que nadie podía entrar, solo un sacerdote una vez al año, como le pasó al papá de San Juan Bautista, Zacarías, que se quedó mudo y el ángel le habló allí en el Sancta Sanctorum. Bueno, la mesa del altar es sagrada y por eso el templo es sagrado, porque ahí está la presencia de Jesús sacramentado. Por eso al pasar frente al templo hacemos la señal de la cruz y nos persignamos, pidiendo la presencia del Señor que está allí, que nos acompañe. Segundo momento, por ese motivo debemos de cuidar el templo físico, sí, no tirar basura en el templo, sí, mantener limpio el templo. Si tú vas a un templo, a una iglesia, ni se te ocurra dejar tirada un papel, una basura, un dulce, un periódico, un libro, dejar un envoltorio de algo que comas, menos comer en el templo, no sería lo correcto, ¿verdad? Bueno, cuán importante es cuidar de ese templo. Jesús tenía bien clara la idea de que el templo es un lugar de oración, es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar de silencio. Y evidentemente aquellos cambistas habían convertido el templo en cueva de ladrones, no solo por los negocios a veces sucios, ilícitos que hacían, sino sobre todo por esa gran bulla, ruido que perjudicaba el encuentro con Dios. ¿Cuántas veces yo he interrumpido a alguien cuando estamos en iglesia? ¿Cuántas veces he sido piedra de tropiezo para los demás cuando están haciendo oración? ¿Cuántas veces he sido una distracción para el prójimo o yo mismo me he distraído por algo en el templo? Y no solo hablamos hoy del templo físico, que es importante cuidar aquellas cuatro paredes. Y por eso te invito a ti, que eres un buen cristiano comprometido, que vas constantemente a la iglesia, a que colabores con tu iglesia, con tu parroquia. Cuando el Padre pida apoyo en los proyectos para que el templo quede lindo, en la pintura, en el decoro y pues en las cosas que se tienen que colocar para la liturgia, es muy importante que se colabore también con ello, claro que sí. Y por último, Jesús también hablaba del templo de su cuerpo, cuando en otro texto como los evangelios también sinópticos, en este caso San Mateo y San Marcos, que son los que tienen un texto similar a este, ahí habla Jesús de que en 3 días reconstruirá aquel templo, pero él está hablando de su cuerpo. Bueno, si ya Jesús tiene celo por la casa del Padre, que es el templo físico, también tiene celo por el cuerpo, por el alma. ¿Y cuántas veces debemos de cuidar el alma? ¿Estás cuidando tu propio templo? ¿Cuántas veces te confiesas? ¿Cuántas veces vas a la misa? ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto vas delante del Santísimo? ¿Cuánto le dedicas al rosario? A la liturgia de las horas. La liturgia de las horas no es propia solo de los sacerdotes y religiosas, se llama oración de la iglesia. Es decir, todos los laicos deberían de orar la liturgia de las horas. Cuando vas de camino a tu trabajo, cuando estás en tus oficios domésticos, pone allí, si te mantienes en las redes sociales viendo el Facebook, el YouTube, el TikTok, ¿por qué no pones la liturgia de las horas y le dedicas un tiempo al Señor, por ejemplo? ¿Verdad? Cuida el templo de tu alma también, porque recuerda que Satanás anda detrás de tu alma y de la mía para robársela, para hacernos caer y para llevarnos a la condena eterna. Pero podemos salvarnos también fortaleciendo nuestra fe y siendo disciplinados y cuidar de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro templo espiritual, Y también cuán importante es que para ir a la iglesia debo de saber cómo vestirme, debo de saber cómo decorosamente ir preparado al templo, porque si no seremos motivos de tentación. Y en algún otro audio hemos hablado de esto, de cómo es tan importante para las personas, sobre todo para las damas, ir decorosamente vestidas al templo, ¿sí? Ir, ¿cómo decirlo? Es muy
no ir provocativas, ¿verdad? Es que no tengo la palabra, perdónenme ustedes, ¿verdad? No ir provocativas, sino hacer las cosas bien, ir a encontrarse con el Señor, de tal manera que pongamos la mirada en Cristo y no en la hermana que va entrando al templo, por ejemplo. Bueno, tampoco los hombres pueden ir en short, en camiseta al templo. No, no es eso, no debería de ser así. Por eso debemos de cuidar también el templo de nuestra alma. Y hoy te pregunto, ya que estamos casi para terminar este año litúrgico, te pregunto, ¿has cuidado el templo de tu alma en este año? Por lo menos has participado en un retiro. Se supone que todos los cristianos, por lo menos una vez al año, deberíamos de hacer un retiro espiritual, un retiro familiar, un retiro de pareja, un retiro personal, un retiro de hombres, de mujeres, de jóvenes. Lo importante es hacer un encuentro con Jesús para sanar mi alma, para cerrar ciclos, para que de nuevo pueda servirle a Dios como Él se lo merece. Bueno, pues te recuerdo eso y te invito a que no olvides ponerle atención a estos puntos que el Señor nos pide en este día. Y pregúntale a tu familia si ha cuidado también del templo de su alma, que es tan importante como un camino de seguimiento para llegar a Jesús. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz y bendecido día. Comparte este audio y hasta mañana.